A través de Radio Quito y Platinum FM. Platinum está de cumpleaños, 27 años. Radio Quito tiene ya 83 años. Ecuador Radio es noticiero líder en la capital, una señal que se expande por el país y el mundo a través de distintas frecuencias, varias plataformas, entre ellas la página web de Ecuador Radio. Queremos saludar al ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Queremos hablar de las elecciones, de los comicios de ayer y por supuesto agradecer en cuánto vale su presencia para tocar ese tema que desde luego es trascendente. ¿Cómo mira el gobierno, cómo mira el señor ministro de Gobierno lo que sucedió ayer en el Ecuador, los comicios de este 15 de octubre y la elección de Daniel Noboa como el futuro mandatario? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo, muy buenos días con todos los oyentes. Yo celebro la jornada electoral y democrática que tuvo el Ecuador el día de ayer y por tanto a quien debo felicitar primero es al pueblo ecuatoriano porque tuvo una participación masiva pese a todos los antecedentes y lo conversamos aquí antes de la primera vuelta con los hechos aciagos que constituyeron el magnicidio de Fernando Villavicencio, en que mucha gente inclusive pensaba en que había que suspender las elecciones y que iba a haber ausentismo. No, hubo un alto nivel de participación igual que el día de ayer y eso es positivo. Dos, que no hubo ni un solo acto de violencia ni política ni violencia criminal y eso hay que dejarlo por sentado. Eso está bien, eso habla bien de la cultura institucional y democrática del pueblo. Y obviamente la felicitación al presidente electo, a Daniel Noboa, y desearle el mejor de los éxitos para él porque será el éxito del país. Y entre los tres hago un hilo conductor. Ayer el Ecuador, en una jornada exitosa electoral, eligió un nuevo presidente. Y esta es una etapa más, casi la final de un proceso que inició con la disolución de la Asamblea y con la convocatoria de elecciones anticipadas, que muchos agoreros del desastre querían hablar poco más de dictadura, que iba a ser un caos, anarquía, etcétera. No pasó absolutamente nada. O abuso. Abuso. Hubo un problema democrático, una crisis política, ya la historia juzgará. Pero se resolvió con la Constitución en la mano. Se resolvió con la Constitución en la mano, con más democracia, con un proceso diáfano. Ayer vi, y saludo también aquello, que haya sendos discursos de concesión de victorias. Eso no está en ningún artículo del Código de la Democracia. Eso es parte de la cultura política de los países. Y eso está bien, porque ayer el Ecuador, entre tantos problemas que tenemos, con la seguridad a la cabeza, el Ecuador, todos, adversarios y correligionarios, durmieron tranquilos. Una fiesta democrática. Señor ministro, este último punto casi no lo hemos visto. Que alguien acepte los resultados y diga que está dispuesto a colaborar, ya se verá en la práctica. Se verá en la práctica. Que el propio presidente magnánimamente ganó, diga, bueno, yo agradezco al rival. Lo vemos en la cultura democrática de Chile, el célebre llamada telefónica. Y en Estados Unidos también. Y además en Chile lo transmiten en vivo en televisión a la llamada telefónica. El certificado de validación electoral es la llamada. Es la llamada de concesión, insisto, la ley es importante, pero la cultura que va de por medio es más importante. Claro, eso es lo que se denomina los rituales democráticos, que son importantes. Deberíamos empezar a construirlos, capaz que... Pero por supuesto, ese es un tema que se puede construir. Lo vi en las elecciones del 2021. El señor Arauz también hizo lo mismo, más allá que quienes están detrás de él, desde el día siguiente comenzaron a hacer exactamente lo contrario. Esperemos que, si así llueve, no escampe, que haya una oposición racional, de alternativas, vamos a hablar democráticas. Pero quisiera tocar un tema que usted ya lo expresó ayer en televisión, lo estaba escuchando, y es la reunión ya, abrir las puertas del Palacio de Carondelet, del presidente Guillermo Lasso al presidente electo Daniel Noboa, para tener una primera conversación. Yo creo que esto es parte también de este proceso de transición, y que no es un tema fácil, pero es un tema que se debe hacer con gran margen de razonabilidad, con la entrega de información clara. Esta llave se abre, por lo menos de parte del gobierno nacional. Sí, por supuesto, ayer en la noche, una vez conoció los resultados, el presidente Guillermo Lasso lo llamó al presidente electo, tuvieron una fluida conversación, de la cual derivó la invitación del mandatario para que el presidente Noboa acuda el día de mañana
al Palacio de Carondelet a conversar, a compartir un almuerzo, a entablar formalmente el proceso de transición ordenada, responsable del poder político, la entrega sistematizada de la información para que el presidente electo conozca de primera mano, más allá de la foto protocolaria, que también es importante porque antes tampoco se hacía, pero más allá de eso, del tema, por ejemplo, de seguridad. ¿Cuál es el estado de la situación? ¿Cuáles los avances y los problemas en enfrentar contra el crimen organizado, el narcotráfico, el estado de Fuerzas Armadas y Fuerza Pública, el estado de las compras, adquisiciones que se planificaron para 4 años y que por el término anticipado de elecciones se han hecho en prorrateo? Tanto es así que mañana, por ejemplo, y eso se lo informaremos al presidente electo, hay un acto en la Policía Nacional de entrega de cientos de patrulleros y de chalecos tácticos, por poner un ejemplo, así como la entrega paulatina de los equipos blindados de los Cobra, que son 170 y que están entregándose paulatinamente, porque ese es un tema de Estado. Entonces, el presidente Lasso lo que quiere es hacerlo bien, hacerlo de forma responsable, con toda la información. Nosotros ya nos veníamos preparando con esto en varias áreas, va a haber una coordinación, cada uno de los ministros tiene un rol, yo cumplo un rol en ese tema y lo haremos de la manera más diáfana. Queremos que supere de por sí el acto meramente protocolario, sino que el presidente tenga todos los elementos que le permitan, desde el primer minuto, en el primer día de su mandato, tomar las decisiones que él considere convenientes. Le preguntaba esto porque, bueno, lo vi ayer en televisión comentando del tema, me parece que está bien, además que se lo haga inmediatamente. Yo sé que los detalles protocolarios, quiénes estarán en la reunión, todavía no sabremos. Presumo que estará usted, pues, con el presidente de la República. Y el señor presidente electo en su primera reunión con quien él considere pertinente. Y claro, es el inicio, insisto, más allá de los rigores democráticos que son positivos, hay que saber valorarlos. El inicio formal de periodo de transición, cuantas reuniones haya, siempre será importante. O sea, esto supera el... Dejo la mesa servida, está la mesa servida, aquí están los papeles de frases, clichés que no llevan absolutamente a nada. O hasta la propia carta del presidente Lasso con las recomendaciones al próximo presidente, que dijo hace unos días que lo va a hacer. Sí lo va a hacer, y en la misma línea del teléfono. Es una costumbre que tienen algunos países, es un acto personal. Pero aquí no se acostumbra a muchas cosas. Pues, pero si recuerde que en algunos cambios de mando le pegaban escupitajos a los presidentes que estaban saliendo. Después se preguntan por qué no iban a los cambios de mando. Le tiraban monedas y tapas de cola. Entonces ese es un gesto. Haber estado cubriendo y eso está mal. Eso está mal, fatal. Entonces, esto es un tema que en otros lados se acostumbra, más allá de todos los informes de la Nación, etc. Es un tema personal donde uno cuenta los pros y los contras de algo que es invalorable, señores, que es la experiencia, pues. Porque eso no se aplasta un botón y aparece, pues. Eso en el mundo del TikTok, pues, ¿no? Que los mudos terminan hablando. Pero en el mundo real, la experiencia cuenta. Ayer me ponía a pensar, ¿cuánto ha cambiado ciertas cosas en el país en pocos meses, ¿no? El presidente Lasso, yendo a la muerte cruzada, el presidente Lasso que pudo haber sido eventualmente censurado con el Congreso, más allá de que se debatió y aquí mismo hablamos con usted si había los votos o no, o un presidente Lasso censurado y el vicepresidente Borrero asumiendo la presidencia, o esto de la muerte cruzada y ahora ya un presidente electo que se llama Daniel Noboa. ¿Cuánto ha cambiado el escenario político en estos meses, ministro? Ante una crisis política que conllevaba un derrocamiento que lo disfrazaron de proceso político, hubo una solución política enmarcada en la Constitución y la democracia. Y ahora tenemos un presidente electo. Creo que con todos los reparos... Mire, los mandatos están para cumplirse. Por eso digo, ya la historia juzgará por qué llegamos a esto. Pero inclusive, los que planificaron el derrocamiento, los que amenazaron que en febrero y marzo iba toma de calles, levantamientos, etcétera, caos, anarquía, que es lo que le gusta para pescar río revuelto, y que a la par pusieron un proceso político sin fundamento alguno. Bueno, algunos se quedaron con los churos hechos, pero eso no le interesa al país. Ese era un tema de los políticos, de los que querían derrocar, de los que amenazaban tomarse las calles, de los que amenazaban destruir la ciudad capital. Eso queda a un lado. Creo que, sin subestimar a nadie, creo que no son protagonistas de nada en este momento. No sé si a futuro. Lo importante es que el Ecuador, más allá de la pelea de los políticos y de los que querían
usted lo dice elegantemente, destituir, eso porque no les quedó otra. El plan era derrocar al presidente, sacarlo en ambulancia o sacarlo por helicóptero con resbaladera incluida. Bueno, el hecho es que estamos democráticamente celebrando que hay un presidente electo. No hay ni derrocamiento ni lo que también por ahí pensaban algunos, sino que ahora se hacen los gringos, inclusive hasta poner al señor Saquicela el presidente de la República con triquiñuelas incluidas, ¿no? Bueno, sí se habló de eso. Sí se habló de eso, o sea, ahora todo el mundo hace el especial, los demócratas, vamos a ver cuánto les dura, ¿no? Bueno, hablaron también en aquella época de si después del proceso electoral del 15 de agosto se podía volver a reinstaurar el juicio político al presidente. Me parece que lo tocamos con ustedes en una ocasión anterior. Lo hemos tocado aquí. Me parece que queda desde la posesión de la próxima Asamblea Nacional hasta el cambio de gobierno. 10 días. 10 días. Tendrá que organizarse lo la Asamblea establece Nacional, la ¿no? Constitución, son Claro. 10 días. Creo que hay, sin entrar en el tema legal que algunos puede perturbar, legalmente no hay absolutamente nada. Yo quisiera pues que en este metaverso que vivían algunos de los asambleístas del periodo pasado me expliquen cómo usted continúa, porque no se quedaron en la votación. Pero algunos no se quedaron quedaron en el metaverso, sino no, que fueron reelegidos. ¿no? se quedaron, pero con un mensaje claro del pueblo ecuatoriano, ¿no? Polarización, no polarización. Ahí hay algunos analistas, yo soy ministro de gobierno, no puedo analizar esa parte ahorita, qué es lo que quiere la ciudadanía sobre la polarización, y regresaré. Pero en todo caso, a lo que le digo es, no es que se quedó con una votación suspendida, ¿no? Se quedó, tesis es una palabra muy elegante, ocurrencia creo que es la palabra acertada. El tema se quedó en un debate suspendido. Yo quiero que alguien me explique en ese metaverso que viven ellos cómo van a reanudar un debate con asambleístas que no están, porque no se quedaron en la votación, por si acaso. La votación son varios días después que se cierra el debate y se convoca la votación. Pero como nunca han entendido de leyes, nunca han entendido nada. Teóricamente sería imposible. Pero más allá de eso, vamos a lo que le interesa al país. El país quiere una asamblea propositiva, una asamblea que debata las diferencias con altura. Y en los 10 primeros días, aparte de constituirse, elegir autoridades, etcétera, que esperemos que sean las mejores, no los que nunca fueron a la asamblea anterior y se dedicaron a conspirar desde el primer día, pero en todo caso es una decisión libérrima de la Asamblea Nacional. Señores, a trabajar. El país necesita desde el día 1 que todo el mundo se ponga de acuerdo en una unidad de propósito. Asumo que el presidente electo piensa exactamente lo mismo, lo cual no significa que la próxima asamblea no tenga el perfecto derecho a fiscalizar la administración anterior. Ese es parte del control político. No es bienvenido sea. Destituir al presidente Lasso. Destituir, y quiero ver cómo reanudan el debate. Pero en todo caso, Ya. ese es un debate jurídico dialéctico. Vamos a lo que le interesa a los ciudadanos. Usted ha hablado del tema, señor ministro, de la constitución de la Asamblea, pero tenemos que hablar de un factor que usted le conoce perfectamente porque lo ha estudiado y se ha pronunciado muchas veces, del factor gobernabilidad. Y hemos hablado de ese factor, que ha sido un problema para los gobiernos, por lo menos de los que conocemos más profundamente, del retorno a los gobiernos civiles a esta parte, un problema casi recurrente, salvo un par de excepciones, creo que los primeros 2 años del mandato del presidente Rodrigo Borja y la Revolución Ciudadana, que por fuerza de los votos y del método de Hont tenía una votación gigante en el ente legislativo. ¿Cómo será el factor de gobernabilidad para Daniel Noboa? ¿Cómo lo ve? ¿Será viable construir relaciones con la Asamblea, hacer acuerdos, hacer algún tipo de alianzas puntuales? Me refiero al ámbito legislativo, ¿no? Que usted conoce muy bien porque ha sido legislador, y le pregunto porque usted lo domina en cuanto a los conceptos y por supuesto sabe la práctica cómo es. Aspiro que lo que se vio el día de ayer conlleve un proceso de maduración, madurez política, que permita, insisto, sin perjuicio que tiene que existir una oposición que sea de alternativas, que haya una fiscalización seria, por así decir, y que, más allá del control que debe tener el próximo presidente, dejen gobernar. Yo durante muchos años, te lo he dicho, fui 8 años legislador, siempre escuché que un presidente no necesitaba, entre comillas, de una asamblea para gobernar, entre comillas. Y algunos inclusive me recomendaban que si uno fue el ejecutivo, yo no mandaría ninguna ley, porque si no envío ninguna ley,
no tengo nada que me rechacen. Así, pues usted sabe que esas son doctrinas simplistas que han recorrido los últimos 40 años del país. Es que viene el tema, lo estoy diciendo en sorna. Si no puedo, pues... No, es que lo estoy diciendo en sorna, es que ahí viene la otra parte. Claro. Parecería muy simple que si yo no envío nada, no me rechazan nada. Señores, desde la Asamblea se puede crear un clima de ingobernabilidad que conlleve a que el gobierno no pueda avanzar. No es solamente si no te apruebo la ley, si te la rechazo o no te amo a un ministro. Señores, ya lo vivimos, lo hemos vivido largo y lo acabamos de vivir este año. ¿Me explico? Entonces, puedes crear ese clima y eso no le favorece al país nunca. Y peor a un mandatario de 1 año y medio, aunque tiene experiencia parlamentaria, ¿no? Recordemos que los 2 finalistas de las elecciones estaban sentados en las asambleas. La verdad es que no los escuchamos mucho en intervenciones. Y yo tampoco. Pero en todo caso espero de algo habrá servido. Pero también algo de experiencia en esos casi 2 años que tuvieron de asambleístas deben tener. Y yo siempre aquilato y valoro el tema de la experiencia. Ahora, el músculo político digamos, para el caso del presidente electo es algo complejo. Como todos los candidatos presidenciales, salvo los de Revolución Ciudadana, no eran afiliados a los partidos políticos. Algunos les ofrecieron la candidatura de las distintas políticas, otros buscaron partidos. La elección anticipada o precipitada o extraordinaria, como se lo quiera llamar, conllevó estos problemas. Eso es una realidad política que ya pasamos en el país. El presidente no tiene partido, tiene 2 instituciones. 2 vehículos electorales. Claro, sí, 2 etiquetas que le avalaron su candidatura. Pero el pueblo ayer masivamente lo respaldó, ¿no? Sí, esa es la legitimidad del voto. El político se va construyendo y la institucionalidad en este país también debiera pasar por los partidos sólidos, movimientos. Algunos se han destruido en esta elección. Desaparece, creo, por ahora. No sé si va a volver a vivir. Pachacuti queda reducido a la mínima expresión. El Partido Social Cristiano sobrevive, no sé si por el propio Partido Social Cristiano o por la influencia de Topic, pero ahí está. Izquierda Democrática, que era un partido tradicional, digamos, en los últimos años, también medio desaparece del mapa. ¿Cómo construir institucionalidad partidaria de aquí en adelante y qué supone eso para el ejercicio del gobierno? El presidente Noboa tendrá que nombrar un gabinete que parezca por lo menos representar a un espectro de la vida política nacional, y yo la verdad es que no sé cómo lo va a hacer, sinceramente. Por partes, hay varios temas interesantes ahí. El debate sobre las organizaciones políticas viene desde justamente el retorno a la democracia en el año 79. Yo soy de los que considero que el país requiere partidos políticos y organizaciones serias, formadas, de fortalecerlas, no como otros que quieren siempre como que restarlas, menoscabarlas, etcétera. Eso no está bien, pero ese problema y ese debate está con o sin anticipo de muerte cruzada, etcétera. Ya existía. Ya estaba. Con o sin esta situación. Hace un rato, el camino hacia la madurez democrática. Exactamente. Ya existía ese problema y claro, usted acaba de citar, usted lo cita con mucha propiedad, el hecho que el presidente utilizó 2 vehículos electorales donde no había hecho, porque él tiene su propio movimiento provincial que no daba para la inscripción de una candidatura presidencial, pero él comenzó a hacer política en la provincia de Santa Elena. Es más, uno de esos es un remozado partido 35, ahora denominado Mover, pero estoy convencido de que casi nadie sabía que estaba votando por Mover, sino por las propuestas del presidente electo Noboa y ADN, algo así creo que le denominan al movimiento. Y pasó con muchos otros candidatos. Recuerde que, por ejemplo, el señor Otto Sonnenholzer, que es un señor serio, fue candidato a Avanza. Entonces, ese es el famoso tema, el debate. Eran afiliados. El debate de los vehículos electorales. Yo creo en las instituciones no las empresas electoreras, como decía en su época y dos, sí los partidos políticos serios. No me gusta, por experiencia y por lo que he leído, dar por sepultado a nadie. La política es el arte de lo posible. Y más allá de los nombres de las organizaciones, para mí lo importante son las corrientes de pensamiento. Bueno, es lo que los conceptos. Y más allá de los nombres, creo que una tendencia que se representó y se puede representar mejor aún, democrática, liberal y humanista, está más presente que nunca.
tenemos que expresarla de mejor manera, llevarla de mejor manera. Pero, maestro, el gran debate hoy día en el mundo, no es solamente en América Latina, sin perjuicio del tema ideológico, que es importante, a mí me gusta, es el tema si tú eres demócrata o autócrata. Así se reduce a veces el tema, ¿no? Bueno, entonces, hay un debate ahí presente, con usted lo hemos hablado algunas veces. Hay un populismo que atraviesa distintas pero por supuesto, en el continente, ¿no? Por supuesto. Eso está ahí. Por lo supuesto. Utilizan como un instrumento populismo de poder, autoritario, populismo más clientelismo. y casi siempre corrupto. Claro. Casi siempre corrupto, porque no cree en las instituciones, no cree en la ley, cree que la ley es una mera referencia, cree que cuando alguien es corrupto hay otros que son más corruptos que los otros, y así no haces país nunca, ¿no? Señor ministro Cucalón, me preocupa, y usted mira más allá de la mera coyuntura, y hoy hemos hablado del presidente electo y de la transición, y está muy bien, y de la gobernabilidad. Me preocupa lo que hemos visto, no sé si llamarle perfeccionarse, pero profundizarse al menos sí, en estos meses, como la construcción de una especie de cerco institucional. Ante una institucionalidad dinamitada hace unos cuantos años por el ejercicio de un poder político autoritario, hoy hay la construcción de un cerco constitucional. Las pruebas están a la vista. Lo que ha ocurrido en estos días o en estas semanas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo Nacional de la Judicatura, las dudas en la Corte Constitucional. ¿Hay un cerco constitucional? ¿No lo hay? ¿Cómo puede reaccionar más allá de la elección? La elección es un tema importante, por supuesto, elección presidencial, la que fue de los parlamentarios, pero todo este tejido, no sé si llamarle adiposo o casi como una telaraña de cerco institucional que está viviendo el país. ¿Y eso cómo lo superamos? Usted que sabe ver más allá. Ese cerco existe y eso es parte de un software para quienes creen que se puede gobernar sin ser presidente de la República y maniatar a cualquier inquilino de Carondelet para ver si cumple o no cumple sus designios. Recuerde que la clase política descubrió hace algún tiempo que ese esperpento que lo utilizó bastante bien el correísmo en su momento, llamado Consejo de Participación Ciudadana, suena muy bonito, suena como a dirigentes comunitarios, cuando en la práctica, lo he repetido y no me voy a cansar de decirlo, son políticos disfrazados de dirigentes ciudadanos. Se dieron cuenta que controlar a 4 de 7 consejeros se le hacía más fácil y más barato que controlar a 70 de 137. Ese fue el problema. Esperemos que con las experiencias que hemos tenido, con el temor que le deben tener a una Corte Constitucional que tiene muchísimos más aciertos que errores, que es independiente, que ha sancionado intervenciones groseras y arteras, justamente con el tema de resoluciones del Consejo de Participación Transitorio, blindadas por la Corte, más la experiencia que tiene el señor presidente electo de no dejarse cercar. Esperemos que todos, me incluyo, aprendamos de esas lecciones. Ese debe ser un organismo y ojalá que sus nuevos integrantes o las nuevas mayorías entiendan que lo que tienen que hacer es fortalecer la participación ciudadana. Es un tema de carácter transversal, viene por todas las instituciones, pasa por los municipios, pasa por las sillas vacías, etcétera. Que luche contra la corrupción, que sea un aliado de la justicia, de la Asamblea, del Ejecutivo, de la sociedad civil para luchar contra la corrupción y que dejemos de pensar que esa institución solo sirve para mangonear o designar autoridades. Sin perjuicio de una próxima entrevista, si usted tuviese que mencionar los 3 grandes aciertos del gobierno del presidente Lasso y los 3 grandes errores, ¿qué me diría así, de modo sucinto? Y luego hablaremos ya en el proceso de la transición. Por supuesto, y eso lo lleva también el ejercicio racional de la función pública. La historia, con más calma, sabrá determinar el tema. Ha habido errores, por supuesto. Los aciertos, muchísimos más. Desnutrición crónica infantil. Hay miles de niños, pero solo que un niño haya cambiado su futuro por la intervención de una política pública a favor de los menos favorecidos, de los que menos tienen, marca la historia de un país. Vacunación y tema que tiene que ver, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la política ambiental, por ejemplo, de la Reserva Hermandad. Ha habido tropiezos en un inicio de no saber comunicar lo que se hacía. Y eso ha sido al principio uno de los errores que creo que costó en algo. Porque ahora todo el mundo... con el correísmo en los primeros días de gobierno. No, fue antes de asumir el gobierno. Por si acaso le digo... Tiene razón. Y eso costó mucho, no es que querían tenerlo de rey. Esperemos que esa experiencia, porque más allá del pasado,
Hoy el pueblo está pensando en el futuro, está pensando en el presidente electo y no cometer los errores y ciertas presiones. Pero le pongo, es que lo de la comunicación pasó algo que se ha mejorado mucho ya hacia el segundo y los 6-7 meses que continuaban de gobierno, que está por expirar. ¿Usted se acuerda la narrativa que le impusieron? Ha sido muy difícil, pese a los hechos. Ni una sola obra. Eso afectó mucho al régimen. Ni una sola obra. El presidente iba a la ciudad de Quevedo, inauguraba 2 escuelas, pero la narrativa, el populismo, es que no, ni una sola obra. Se cometieron errores que se han enmendado, se han mejorado muchísimo. Hoy día uno ve mucho más activo cómo un presidente recorre el país entregando casas gratuitas, 100% subsidiadas a las madres solteras a lo largo y ancho del país, obras públicas. Lo vemos al ministro César Ron recorrer el país inaugurando obras. Creo que ahí hubo un problema al principio del gobierno. Pero de todo eso, maestro, se aprende. Hablaremos oportunamente, ya Siempre. más cerca de la transición, del cambio de gobierno. Le agradezco como siempre su apertura democrática a tocar los temas del país en este espacio. Gracias como siempre por la oportunidad. Muy gentil. Vamos a hablar con Juan Carlos Vanegas del partido de la selección, que ya viene, el partido contra Colombia. En breve. Este fue el segmento de opinión con